Entonces continuamos con la clase. Bueno, en el video anterior hemos estado estudiando lo referente al tejido epitelial. Nos hemos quedado en el epitelio cilíndrico con chapa estriado o borde estriado, ¿no? En el video anterior. Esta clase va dirigida para el aula 2, por si acaso, para hacer la aclaración, ¿ya? Bueno, continuamos con la clasificación del epitelio cilíndrico, ahora pasamos al cilíndrico ciliado, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracteriza este epitelio de tipo cilíndrico ciliado? No olvidemos, alumnos, que es cilíndrico porque la altura de la célula es mayor que su ancho. ¿Y por qué se llama ciliado? Porque en la región apical, esta región, ¿no? Acá lo voy a indicar, la región apical o del ápice presenta una deformación. Entonces, ¿cómo se llama esa deformación? Uso el término deformación para que usted que esté escuchando, alumno, pueda entender, ¿no? Entonces hay una variación, una deformación, por así decirlo. Es que aquí justamente se caracteriza porque aquí presenta cilios. Ahí está. Presenta esa célula, presenta cilios. Bueno, los cilios son apéndices que presenta la célula y se caracteriza porque tiene un movimiento, ¿no? Presenta un movimiento. Los cilios nosotros lo hemos estudiado en el caso cuando estudiamos a los protozoarios. Si ustedes se acuerdan más o menos, alumnos, los protozoarios, el caso de Paramecium, ¿se acuerdan de esta célula? Si se deben acordar, es una célula que presenta unos apéndices, ¿no? Unas proyecciones llamados cilios. Y justamente estos protozoarios se pueden mover en el agua gracias a que estos cilios hacen un movimiento, ¿no? Entonces, esos cilios también están presentes aquí. Pero ojo, este es un organismo unicelular. Hago la comparación para tener una idea, ¿no? Porque eso ya lo hemos visto antes, ya en el año pasado, lo vimos en la clase anterior el año pasado básicamente, ¿no? Hicimos eso. Los alumnos nuevos de repente también en sus colegios les han explicado sobre los protozoarios. Es un tema que se habla en cuarto secundaria. Bueno, entonces presenta cilios. Ahora, ¿por qué se caracterizan los cilios? Bueno, los cilios se caracterizan, ponemos acá comita, porque tienen movimiento. Estos cilios presentan movimiento. Ahí está. Entonces, esa es la característica del cilio. A diferencia de las microvellosidades, las microvellosidades no se mueven, ¿correcto? En cambio acá los cilios sí. Los cilios presentan un movimiento, ¿correcto? Ahora, profe, y si tienen un movimiento, ¿para qué? ¿Qué es lo que mueve, no? ¿Qué van a mover, no? Bueno, vamos a explicar eso a continuación. ¿Dónde se encuentra este epitelio cilíndrico tipo ciliado? ¿No? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Entonces vamos a poner acá ubicación para hacerlo más sencillo. Le ponemos. Entonces, se encuentra dedicado justamente en las llamadas trompas uterinas, por ejemplo, o trompa de falopio. Trompa de falopio. Ahí está. Entonces, aquí tenemos el útero, acá están las trompas de falopio. Y justamente en las trompas de falopio vamos a observar internamente cubierto por este epitelio. Ahora, otra característica de este epitelio simple cilíndrico ciliado es la presencia de células caliciformes. Acá está otra vez la célula caliciforme de color morado. Ustedes pueden observar. Entonces le ponemos célula. Ahí está. Célula caliciforme, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué se le llama célula caliciforme? Ya les he dicho en el video anterior. Forma. Cálice, forma de un cáliz, forma de una copa. Entonces, esta célula caliciforme, ¿por qué se caracteriza? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué les dije en el caso anterior? ¿Qué produce?
¿Un qué? Un moco, ¿no? Entonces, esta célula produce moco, ¿correcto? Esta célula entonces produce moco. Ahí está. ¿Ya? Usted puede observar entonces una célula que va a producir moco, secreta moco realmente, ¿sí? Vamos a usar un color para diferenciar esto. Entonces, ese moco se puede observar secretado por esta célula, ¿no? Ahí. Ahí usted puede observar, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar aquí en la trompa de falopio? Bueno, por aquí se va a encontrar el óvulo, que realmente el óvulo como tal, pues no se encuentra realmente, a menos que la célula, que es una célula que se encuentra a nivel de un ovocito, un llamado ovocito 2, ¿no? Eso ya lo hemos visto creo el año pasado también, pero bueno, es una célula que todavía debe terminar su división meiótica para convertirse en óvulo. Entonces, eso lo hará cuando se encuentra con el espermatozoide y hay una fecundación. Entonces, pero vamos a mencionar óvulo en este momento, ¿no? Sí, para tener esa idea, ¿no? Entonces, el óvulo que se encuentra acá en las trompas de falopio, este óvulo, ¿correcto? Recordemos que es una célula en un estado de ovocito 2, todavía le falta combinar su división meiótica, pero le vamos a considerar óvulo, ¿correcto? Ya. Entonces, ese óvulo tiene que avanzar hacia el útero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los cilios que se encuentran aquí, en la región apical, o sea, la región del ápice superior, van a realizar ese movimiento. Entonces, los cilios se van a mover, ¿no? Van a hacer un movimiento, así, un movimiento, y ese movimiento hará entonces que este óvulo avance, ¿correcto? Avanzará. ¿Hacia dónde se va? Hacia el útero, ¿correcto? Por ahí podría encontrarse con un espermatozoide, ¿no? Si es que ha existido la cópula, ¿no? Entre dos seres humanos y puede hacer fecundación. Entonces la función de ese cilio es hacer ese movimiento, ¿no? Hacer un movimiento del óvulo hacia el útero. Es una función que tiene justamente estos cilios de este epitelio. Muy bien, hasta ahí hemos terminado lo que es el epitelio simple tipo cilíndrico, ¿no? Como punto ya, podríamos decirlo ya el epitelio simple, no sé, podemos llamarle A, y acá ya le llamamos la parte B, ¿correcto? Para que puedan entender. Entonces, aparte del epitelio simple, ya terminamos hasta acá, ahora vamos a pasar a otro epitelio, ¿correcto? Que es el epitelio pseudoestratificado, ¿correcto? Se le llama así. El epitelio pseudo estratificado. Pseudo falso. Estratificado, estratificación. O sea, es aquel epitelio que presenta una falsa estratificación. Le ponemos. Ajá, ahí está. Para poder entender por qué se llama falsa estratificación. Una verdadera estratificación sería varias capas de células. Entonces, una estratificación de células se refiere a una capa, dos capas, tres, muchas capas. Pero acá esto no se da, ¿correcto? Da una apariencia de que aquí hubiesen varias capas de células. Luego explico por qué. ¿Ya? Entonces, pseudo estratificado significa falsa estratificación, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué es lo que yo voy a observar aquí? ¿Qué es lo que tengo que darme cuenta? Primero, todas las células se encuentran sobre la membrana basal. Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Todas las células que se pueden observar, miren aquí, ¿ya? Se encuentran, correcto, sobre la membrana basal. Todas se encuentran. Entonces, ¿qué ponemos? Todas las células, ¿ya? Todas las células, entonces, le ponemos
están en contacto con la membrana basal. Membrana basal. ¿Ya? Muy bien, entonces, miren, ¿por qué se llama falsa estratificación? Se le denomina así porque, si usted va a observar aquí, hay unas células que son grandes, altas, y otras células que son pequeñas. Y los núcleos también se van a observar a diferentes niveles. Entonces, aquí se encuentran células, ustedes pueden observar que no tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, decimos que aquí estas células se encuentran a diferentes alturas. Por lo tanto, por consecuente, los núcleos se encuentran a diferentes niveles. A diferentes niveles. Los núcleos se encuentran a diferentes niveles. Entonces, esto da la apariencia, alumnos, de que por el hecho de que haya células a diferentes alturas, da la sensación que hubieran aquí, por ejemplo, una capa de células, ¿no? Aquí que con estos núcleos que están a este nivel, por aquí con estos núcleos que están en otro nivel, habría otra capa de células. Entonces, eso es por las diferentes alturas que tiene la célula. Obviamente, si hay células grandes, pequeñas, los núcleos también estarán a diferentes niveles. Y da la apariencia de que hubiese una capa de células con sus núcleos, otra capa de células por encima con sus núcleos, y así de manera sucesiva. Pero no es así. Por esa razón es que se le conoce como pseudoestratificado. O sea, se le llama un epitelio con una falsa estratificación. Por esa razón se le denomina así. Ahora, no olvidemos que el epitelio pseudoestratificado es otra clasificación ya aparte del epitelio simple. Bueno, el epitelio pseudoestratificado, alumnos, a su vez se clasifica en un epitelio conocido como pseudoestratificado ciliado. Ustedes pueden observar aquí, ¿correcto? No olvidemos, alumnos, que todas las células, grandes y pequeñas, están en contacto con la membrana basal. Todas con la membrana basal. Entonces, muy bien. Ahora, ¿por qué se caracteriza este epitelio? Aquí se caracteriza porque estas células cilíndricas presentan cilios, ¿correcto? Entonces, ¿qué presentan? Presentan cilios. Y como ya les había mencionado hace rato, hace un momento, los cilios que producen un movimiento, ¿correcto? Entonces, las células que son altas, las más altas, presentan cilios. Las más pequeñas no, pero las pequeñas irán creciendo, ¿correcto? Irán creciendo y posteriormente formarán sus cilios. Entonces, las células cilíndricas que presentan cilios, ¿correcto? Muy bien. O sea que van a realizar un movimiento, ¿correcto? Van a llevar a cabo un movimiento. Otra característica aquí es que presenta de forma intercalada células caliciformes, que le vamos a poner acá. Entonces acá presenta células, acá una célula caliciforme. Como ya les he mencionado, ¿qué significa caliciforme? Forma de cáliz, también forma de copa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que produce la célula caliciforme? Como ustedes ya conocen, ya hemos visto hace rato, ¿qué produce? ¿Qué secreta? ¿Un qué? Moco, ¿verdad? Entonces la célula caliciforme, ¿qué produce? Moco. Produce moco. Entonces, muy bien. Aquí, hay con otro color, está el moquito que se está produciendo, ¿no? Entonces, esta célula caliciforme, la de color morado, secreta ese moco. Ese moco va a lubricar, humedecer la superficie de los cilios, ¿correcto? Muy bien.
Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y por qué pasa esto, no? ¿Dónde encontramos ese epitelio? Bueno, la ubicación de este epitelio, vamos a ponerlo por acá, la ubicación, ¿no? Esto se encuentra ubicado, por ejemplo, en las vías, ubicado en las vías respiratorias, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, se encuentra ubicado en las vías respiratorias. Entonces las vías respiratorias, por ejemplo, ¿quién está ahí? Están, por ejemplo, las fosas nasales, ¿no? Fosas nasales, por ejemplo, la faringe, respiratoria, por ejemplo, laringe, ahí está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la tráquea también, por ejemplo. Ya, vamos a ir con esos ejemplos para que puedan entender, ¿correcto? Muy bien. Entonces, qué es lo que pasa? Las células cilíndricas que presentan esos cilios, entonces, estas células van a realizar un movimiento, ¿no? Estas células van a hacer un movimiento. Ahora, ese movimiento que hacen estas células, ¿correcto? ¿Qué es lo que van a mover, no? Esa es la pregunta. Entonces van a hacer un movimiento ¿de qué? Van a realizar un movimiento, miren la flechita, movimiento de polvo, por ejemplo, ¿no? Polvo. Van a mover también, ¿qué cosa? Miren la flechita, moco. Ahí está, ¿no? Entonces van a hacer un movimiento ¿de qué? De polvo, movimiento de moco. Entonces, cuando ingresan las partículas de polvo por vías respiratorias, entonces nosotros vamos a estornudar, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces estornudamos una mucosidad. Entonces, en nuestras vías respiratorias, ¿qué es lo que hace este moco? Este moco humedece el aire inspirado, lo humedece y ayuda a atrapar las partículas de polvo. Y luego podemos estornudar y podemos expulsar, ¿correcto? Muy bien, entonces, como ya acabo de explicar, alumnos, recuerden que esta clase es dirigida para el aula número 2. El epitelio cilíndrico ciliado ya se terminó. El segundo punto, o B, si queremos llamarlo, es el epitelio pseudo estratificado, ¿no? Hemos dicho por qué es pseudo estratificado, una falsa estratificación, hemos hablado de un ejemplo. Y después de ese video, sigue la clase con lo que ya es el epitelio estratificado. ¿Ya? Nos vemos todos en el video número 3.